Este pasaje de 1 de Pedro refiere a los tres elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación por el Espíritu, con el propósito de que obedezcamos y seamos justificados. Dice rociados, pero no estamos hablando de que usted cuando entra al cristianismo lo rocían para desinfectarlo. Diríamos de manera figurada sí, porque somos rociados por la justicia ¿de quién? ¿Del Dios Padre? ¿Del Espíritu Santo? No, somos rociados por los actos de justicia y la vida santa ¿de quién? De Jesucristo. ¿Entiende esto? ¿Sí? Ok. Esto simplemente es una muestra, como lo vimos hace un mes, de uno de varios pasajes donde nos hablan de que Dios es uno. Dios es uno, sin embargo, son tres, o es tres. Creo que lo más apropiado sería, no son, sino es tres. Para nuestro lenguaje está mal dicho, es tres. Tendremos que decirlo son, pero bueno, fue parte de lo que les empecé a enseñar en Génesis, capítulo 1, capítulo 2, cuando dice, hagamos ¿a quién? Al hombre. Está hablando de ¿qué? De plural. ¿Sí? Bueno, usted podría aquí preguntar, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo que 1 y 3? ¿Te digo la verdad, hermanos? No lo sé. No lo sé. No tengo ni siquiera la menor idea, porque no puedo entender a Dios. No tengo capacidad para comprender la grandeza de Dios. Y si usted trata de entender la Trinidad, va a descubrir que entre más conoce, menos puede comprenderlo. No hay manera. Lo que hay que hacer simplemente es creer. Creer que Dios es uno y Dios es tres. Al decir que es tres, no estoy diciendo de estas posturas que hay o han existido históricamente. Una se le conoce como el monarquismo o monarquismo moral, y otra postura es se le conoce también de esa misma manera, mejor es el sabelianismo. Sabelianismo viene de origen de Sabel, que era o fue un teólogo. Fue una herejía antigua que enseñaba que Dios era uno y lo que hacía era cambiar rápidamente y convertirse en Padre, y luego cambiaba y se convertía en Hijo, y luego se cambiaba y se convertía en Espíritu Santo. Esto no es así. No es que cambia y se hace espíritu y cambia y se ocupa la forma de hijo. Eso es totalmente contrario a lo que la Biblia nos dice. Dios es ¿qué? Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno. Dios es uno. Pero sin embargo es tres al mismo tiempo. Ahora, híjole, hay de repente algunas personas que tratan de enseñar la Trinidad con ejemplos muy gráficos, pero yo digo que son bastante equivocados, o no de llamarlos de otra manera. Y ponen ejemplos. Miren, es que Dios es como el huevo. El huevo tiene un cascarón, tiene una clara y tiene una yema. Yo no podría en ningún momento decirle que Dios es como un huevo. ¿Me explico? Sería bastante absurdo de mi parte. Pero bueno, otros dicen, Dios es como el agua. Explica la Trinidad como el agua. El agua es líquida, puede ser sólida y puede ser ¿qué? Gaseosa. Pero estamos hablando de estados. Entonces no podemos estar hablando de que Dios es como el agua. Otros dicen o comparan
que Dios es como la luz que puede iluminar, la luz ilumina, la luz da calor y la luz es energía. Entonces son tres cosas, pero esto es un error también. Hermanos, Dios simplemente es Dios. No es un foco, no es un huevo y no es agua. No, esto es totalmente tonto decirlo. Él es uno y Él es tres. No es algo que usted y yo podamos comprender o entender, pero es algo que podemos creer. Me da gusto que cuando yo llego a la conclusión, entre más comprendo, trato de aprender de Dios, me doy cuenta que no lo entiendo. Y llegan preguntas como: ¿quién es Él? Bueno, Él es una persona, ya lo dijimos. ¿Sí? ¿Fue lo primero que vimos? Él es espíritu, también lo dijimos, ¿se acuerdan? Y sin embargo, ahora llegamos a otra aclaración. Él es tres. Él, repito, es persona, es espíritu y Él es tres. Ahora, ¿cómo es? ¿O qué vamos hasta dónde nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ver atributos de Dios. Durante todo este año vamos a abarcar atributos de Dios. El primero de ellos, hoy vamos a tomar como primer atributo la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, se sustituye como incambiable para algunos idiomas, y tenemos que aferrarnos a esto porque este es un concepto maravilloso. Yo digo que es uno de los conceptos que nos debe de dar tranquilidad, confianza, porque las personas que cambian nos meten en aprietos, ¿sí o no, hermanos? A veces están de buenas y a veces están de malas, y entonces uno ya no sabe ni cómo, ¿no? Pero Dios es incambiable, Dios es inmutable en esto, y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Dios es inmutable. Hay pasajes referentes a esto. Quiero que me acompañen, por favor, a 1 Samuel, por favor. En Hebreos, capítulo 1, Hebreos 1, y si me acompañan al versículo 26, Hebreos, sí, Hebreos. No, discúlpenme. Es Hebreos 1, hay otra referencia aquí. Sí, es un salmo. Salmo 102. Sí, Salmo 102, por favor. Es que en Hebreos hay una referencia similar, pero tengo ahí Salmo 102. ¿Ahora sí lo tienen? Sí. Verso 26. Ellos, ¿qué dice ahí? Perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás. O sea, los vestidos se cambian, ¿sí o no? Se mudan y serán mudados. Verso 27, juntos: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Qué podemos resumir en esto? Dios es incambiable, Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Ahora vamos a Malaquías rápidamente, Malaquías 3. Aquí es importante hacer el contexto de este pasaje. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento,
Y Malaquías trae pues profecía acerca de lo que Dios haría con su pueblo, del juicio de Dios que iba a hacer. En este capítulo 3 tiene como título ¿el día de qué? Del juicio. Que está hablando que se acercará este día del juicio. Y puedo ver ahí, hace referencia a Jacob, pero cuando habla de Jacob o cuando habla de Israel, Dios está hablando de quién, de su pueblo, de los suyos, incluyéndonos. Dice, yo envío mi mensajero, capítulo 3, versículo 1, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseéis vosotros. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el día de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego que purificador y como lejía de lavandero. Salud. Y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví y los refinará como al oro y como la plata, y traerán a Jehová ofrenda ¿en qué? En justicia. Bueno, hay referencias, pero voy hasta verso 5: y me acercaré a vosotros para juicio, y testificaré rápidamente contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran en falso y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. O sea, la gente, aquí está hablando de toda la gente que hace mal, que lastima, que abusa de quién, del prójimo, ¿sí? El que miente, el que roba, el que engaña, el que traiciona, todos de estos. Y aquí en versículo 6 nos dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? A ver, en resumen, ¿qué está diciendo Dios? Si yo cambiara, ustedes habrían sido destruidos, aniquilados. Pero mi promesa, y yo prometí algo, y porque yo no cambio, no voy a actuar en consecuencia. Ahora, Santiago, si nos vamos al Nuevo Testamento rápidamente, después de Hebreos, en Santiago, capítulo 1, verso 17, si ya lo tiene, Hebreos, Santiago 1. Todo bueno dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto del Padre de las luces. Y ahora sí, ¿qué dice ahí? En el cual no hay que mudanza ni sombra de variación. Un pasaje muy básico para enseñarnos la inmutabilidad de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero aquí, por favor, atención. Ni siquiera hay algo pequeño, insignificante, que Dios tenga que cambiar. Y yo quiero que usted piense en esto. Cuando uno cambia para dos cosas: o para mejorar o para empeorar, para bien o para mal, ¿sí? Pero esto no es inoperante para Dios, es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque son inconcebibles para Dios, porque Él no puede mejorar nada, porque Él es perfecto, y Él no puede mejorar para empeorar, porque Él es perfecto. Entonces, Él no puede empeorar, Él no va a cambiar en nada, y esto lo hace totalmente diferente a todo. Porque todo lo que vemos, hermanos, y a toda la gente que vemos, cambia, ¿sí o no? Sí. De repente usamos frases, estás igualito. Ya pasaron como 10 años y hay como 30 arrugas en la cara, pero decimos, estás igualito. Bueno, esperamos que quizás nos conteste lo mismo, ¿no? Pero todo cambia.
todo cambia. ¿A poco dígame si Manuel se ve igual que la última vez que lo vio? No, ¿verdad? Sí. Todos cambiamos. Nos vemos totalmente diferentes, somos y vamos cambiando. Algunos se van poniendo más bonitos, otros nos vamos poniendo más feitos, ¿no? Pero todos cambian, ¿sí? Todo se altera. Usted puede mirar los propios cielos y los propios cielos cambian. Se mueven, alteran su curso. Todo está en un cambio que constante. Y usted podemos hablar de esto de forma más clara. Apocalipsis 6, del capítulo 6 al capítulo 19, nos dice que un día Dios va a destruir todo. Los cielos van a ser destruidos y la tierra que tenemos va a ser ¿qué? Destruida. Todo. Va a sacudirlo como una higuera y las estrellas van a caer de los cielos y los cielos se van, ahí Apocalipsis ocupa, se van a desenrollar como pergaminos y todo va a cambiar. Y la realidad, hermanos, es que el hombre ha cambiado su entorno, ¿sí o no? Ha cambiado este planeta y lo ha cambiado mucho. Lo que hoy nos comentaban acerca del problema que está viviendo Chile es resultado de un cambio climático severo en Chile. Chile está en una parte totalmente al sur de lo que podemos decir como la Tierra, y las temperaturas han incrementado de forma impresionante. Pero esto que usted acaba de escuchar ahorita, esto es lo que produce con calor y aire, ¿qué hace? Que se incendie y que el fuego que se aviente de forma impresionante. Entonces, el hombre ha contaminado este planeta, ha contaminado su atmósfera, el agua hoy por hoy se contamina. Hace quizá unos años atrás veíamos que, bueno, muchos años ha pasado que la gente roba combustible, y lo que aquí en nuestros términos mexicanos se huachicolea, ¿no? Pues hoy se está huachicoleando ¿qué? El agua, porque tenemos una escasez de agua impresionante. Todo está cambiando, todo está contaminándose. Gran parte de áreas verdes, nos dice Apocalipsis, van a desaparecer, porque hoy en periódicos hay lagunas completamente ¿qué? Secas, ¿no? Son cambios muy radicales que están allí. Dios dice que se va a mover sobre la faz de la tierra y va a cambiar muchas cosas de manera drástica. Mares contaminados, agua va a ser contaminada, repito, mucha gente va a morir, se van a hacer holocaustos terribles. Bueno, y esto lo hemos visto, granizos de gran tamaño y de gran peso van a caer, muchos, repito, van a morir, la faz de la tierra va a ser cambiada. ¿Esto ya pasó una vez o no pasó una vez? ¿Sí? ¿Con qué? El diluvio. Cambió por completo lo que era la tierra. La tierra estuvo inundada de agua y era un planeta totalmente azul, pero por agua. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que el agua ¿qué? Descendiera por fin. Entonces los elementos, pero también el juicio que se espera ya no sería por agua, sino será ¿por qué? Por fuego. Y va a haber muchas cosas que van a ser transformadas. Esto es algo que está ahí en la palabra, en la Biblia. Va a haber un calor ardiente y la tierra va a ser consumida. Pero ahora hablando de los hombres, los pecadores que hoy niegan a Dios y se burlan de Dios, y hoy no quieren saber
absolutamente nada de Dios, porque hoy es cierto, hermanos, hay muchas personas que no les importa nada y no les interesa nada saber de quién, de Dios. Pero vendrá el día, escuchen bien, en que el concepto que ellos tenían de Dios, cuando Él se presente delante de ellos, va a ¿qué? A cambiar. Porque dice finalmente que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Ahora, aquí, fíjese, este pasaje no dice que todos van a ser salvos, no. Lo van a hacer unos por fe, pero otros lo van a hacer por temor. Y lo van a hacer porque lo que, como decimos en dichos, lo que se ve no se juzga. Y Él es Dios. Y se mostrará con toda esa fuerza y poder de lo que Él es. Entonces, todo esto es algo que está en la Biblia. Un día su identidad completa va a cambiar cuando se enfrenten a un Dios santo y lo que piensan que es una manera feliz de vivir, porque hay mucha gente está en lugares donde ellos creen que su felicidad es esa, ¿sí o no? Sí. Se llenan de placeres, de comida, de alcohol o de muchas otras cosas materiales porque creen que esa es la verdadera ¿qué? Felicidad. Y eso es lo que creen. Ese es su concepto de felicidad y es lo que ellos están buscando y lo que están esperando. Y ellos buscan en eso. Pero finalmente eso va a cambiar cuando se enfrenten finalmente frente a quién, frente a Dios. Ahora yo quiero aquí detenerme y quiero terminar con este punto. Nosotros como hijos de Dios cambiamos o no. Sí, también cambiamos. Nosotros cambiamos. Aún los mejores hijos de Dios cambian, ¿no es cierto? Yo en ningún momento podría decirles, hermanos, yo soy el mismo de hace 5 años o el de 10 años y yo voy a seguir siendo el mismo. No. Y qué bueno que no, porque esperamos cada vez ser hechos conformados a la imagen de ¿quién? De Dios. Mi esposa lleva 25 años esperando que yo cambie. No, buscamos que cambiemos y cada vez nos acerquemos más a ¿quién? A Dios y le busquemos. Pero la realidad, hermanos, es que hay veces cuando hay un deseo ardiente en nuestro corazón y le buscamos de todo corazón, ¿sí o no? Y le servimos y le decimos, Señor, y aquí estoy y estoy dispuesto. Pero hay momentos también donde nos alejamos mucho de Dios y nuestro corazón se enfría, ¿cierto? Y dejamos de buscarle, dejamos de alabarle, de cantarle. Antes cantábamos, antes leíamos, orábamos con pasión, pero en otros momentos, hay momentos donde pasa eso y simplemente nos alejamos y menguamos respecto a nuestro amor y nuestra búsqueda de Dios. Entonces, aún los mejores hijos de Dios. Yo termino con un ejemplo muy claro. Segundo libro de Samuel, por favor, váyase rápido al segundo libro de Samuel. Capítulo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Habló David a las palabras de este cántico, es un cántico de David, el día que Jehová le había librado de la mano de ¿quién? De todos sus enemigos y de la mano de ¿quién? De Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él. Esto parece maravilloso. Pero David siempre tuvo esa actitud de confianza, siempre fue un hombre que confió en Dios. Bueno, mire, váyase, regrésese, déle la vuelta hasta el primer libro de Samuel, capítulo 17, por favor. Váyase al primer libro de Samuel, 17. Versículo. Perdón, 27, primer libro de Samuel, 27. Y dice el versículo 1, dijo luego David en su corazón, al fin seré ¿qué?
muerto algún día por la mano de quién? De Saúl. Bueno, hermanos, a ver, David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, muchas veces también dudó de quién, de Dios mismo. Esto es una con tristeza, pero a veces fue así. Y los más grandes hombres de Dios, aún los mejores, han dudado. Y tenemos ejemplos como Moisés. ¿Dudó de Dios o no? Sí. Y podemos hablar del mismo Isaac o de Abraham, que tuvo temor acerca de morir o de la muerte de su esposa y mintió, inclusive, o no dijo las cosas. Salud. O en algún otro momento también el mismo Pedro. Y podríamos dar una lista, pero esto es una realidad. Judas, capítulo 6, nos dice que aún los ángeles cambiaron de estado. Los ángeles que son creados por Dios, o fueron creados por Dios, también cambian y cambiaron. ¿Sí o no? Porque hubo una tercera parte de ángeles que siguieron a Satanás y cambiaron su estado. Ahí mire, solamente quiero puntualizar Judas hasta el final. Recuerden que está antes de Apocalipsis. Judas nos dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Eso es lo que pasó con muchos ángeles, una cantidad importante de ángeles. Entonces, resumo, todo el universo que vemos cambia, excepto Dios. Dios nunca cambia y Jesucristo tampoco cambia, y eso significa, si Jesucristo no cambia, significa que Él es quien es Dios. Y por eso la Biblia nos dice que Jesús o que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es una de las más grandes afirmaciones de la deidad de Dios o de Jesucristo en la Biblia. Solo hay uno en todo el universo que no cambia, que es inmutable, que es incambiable, y esto es ¿quién? Es Dios. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto, que Dios es inmutable? ¿De qué nos sirve conocer esta verdad, esta enseñanza de la palabra? ¿Qué significa para mí que Él no cambia? Bueno, yo termino diciéndole, esto es un consuelo para mí. Escuche, si Dios le llegó a amar a usted y lo amó a usted, Dios le amará para siempre a usted. Si Él le perdonó, Él le perdonará para siempre. Si Él le ha salvado, Él lo salvará ¿para cuándo? Para siempre. Salvo, siempre que, siempre salvo. Si Él le prometió algo, Él lo cumplirá a su debido tiempo. Porque Dios no retarda su ¿qué? Su promesa. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no cambia de parecer, no le da gusto a caprichos. Y yo termino diciéndole a usted y preguntándole, ¿acaso eso, saber que Dios no cambia, no alegra nuestro corazón, no nos da confianza en este Dios incambiable, inmutable, que me amó ayer, me amó hoy y me amará? ¿Por qué? Por siempre. Esta es una de las porciones, quiero terminar con una de las porciones más impresionantes. Aunque yo aquí me detengo y yo creo que a veces Dios me dice, oye, Max, realmente yo tendría que acabar con tu vida, aplastarte y destruirte. Pero porque yo soy Dios y no cambio, no lo hago. Este pasaje está en 2 Timoteo 2:13, que dice, si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿saben qué se basa la salvación de Dios y que no acaba? ¿Saben qué se basa? En su amor, porque su amor es ¿qué? Eterno. ¿Y qué dice Jeremías 31? Usted lo dice de memoria. Sí. Con amor eterno, ¿qué?
Te he amado, por lo tanto te prolongué de misericordia. Dios, hermanos, es inmutable, incambiable. Dios le está buscando de forma desesperada, pero si Dios ha puesto sus ojos en él, en usted, y lo ha amado y lo ha tomado como hijo, usted es hoy hijo de Dios y lo será por siempre. Dios les bendiga, hermanos.